buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Hoy hablaremos de los riesgos de los reclamantes, cuántas personas han sido amenazadas en este proceso y cuántas han muerto también. Para eso contamos con la presencia hoy de Beatriz Villegas. Ella es abogada de prevención y de la unidad de víctimas de la Alcaldía de Medellín. Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Muy bien, también contamos con la presencia de Nora Saldarriaga, ella es la directora administrativa de la Fundación Forjando Futuros. Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Karina, muchas gracias. Bueno, yo quisiera comenzar este programa con algunas cifras que para nada son alentadoras, pero que digamos nos hacen un panorama de lo que puede pasar desde esos procesos donde se comienza a reclamar sobre los derechos y los riesgos que ocurren y que tienen las personas reclamantes y las medidas. Digamos que lo importante aquí es poner el panorama, pero también mirar cómo podemos contrarrestar esta realidad. Entonces, según datos de la Fundación Forjando Futuros, hay unas sentencias, hasta ahora son 67 los reclamantes de tierras que han sido asesinados en Colombia desde el año 2008 y de estos 18 corresponden a Antioquia. Y también se dice que indica que son 160 reclamantes de tierra que han sido amenazados en todo el país. Entonces, ¿de dónde salen esas cifras y digamos cuáles han sido esos casos puntuales que se han registrado? Bueno, las cifras nacionales las hemos recogido con la intervención de otras ONGs a nivel nacional que también han llevado casos de restitución de tierras y que por esta misma razón pues conocen de estas víctimas y conocen de sus organizaciones y del trabajo y el papel que han desempeñado estos líderes en los territorios. En el caso de Antioquia en específico, que nosotros decimos hay 18 personas que han sido asesinadas, corresponde a cifras que nosotros tenemos porque nosotros muchos de estos casos hemos tenido intervención en la representación tanto en la etapa administrativa como en la etapa judicial del proceso de restitución de tierras. Y el tema de las amenazas, pues las amenazas nos han comunicado a través de la Unidad Nacional de Protección y también pues la organización que ha venido acompañándonos durante todo este proceso que es Tierra y Paz. Bueno, muy bien. Digamos que uno de los procesos importantes del posconflicto es que la gente se atreva definitivamente a denunciar los hechos y se atreve a reclamar sobre los derechos que tiene. ¿Cuáles son estas cosas que tienen que hacer o que pueden hacer aquellas personas que han sido amenazadas para que puedan seguir transitando del miedo a reclamar por sus derechos? Beatriz. Pues mira, la Unidad Nacional de Protección establece todo un protocolo de atención a las personas que han resultado víctimas o revictimizadas consecuencia de los procesos de retorno, de restitución de bienes, ¿sí? Eso significa que las personas deben hacer las denuncias ante la Fiscalía Nacional y como consecuencia reportar a la Unidad Nacional de Protección y a través de ellos entonces se establece todo un proceso de evaluación del riesgo de las personas de acuerdo a los niveles socioeconómicos y culturales donde se desenvuelven, culturales y los lugares donde ellos podrían estar en el evento en que se deban trasladar de ciudad si el riesgo es tan grave o tan extraordinario que requiera pues una reubicación de las mismas personas. Sin embargo, de acuerdo pues al riesgo también se establece una protección de acuerdo pues a esa evaluación o valoración que contempla la Unidad Nacional de Protección. Bueno, muy bien. Más adelante hablaremos de las acciones que ya se han tomado con esas personas amenazadas para que demos como el panorama completo. Ahora vamos a tener a Alexander Giraldo, él nos está llamando desde Medellín. Alexander, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, doctora. Alexander, cuéntenos, ¿cuál es su caso? Mira, doctora, es que lo que pasa es que mi mamá tiene 85 años. Tiene 85 años, entonces resulta que mi mamá ya tiene todos los papeles. Ya pues que según le han dicho a ella, que ya pues no tiene que hacer más nada, que tiene que esperar. Y entonces la mandan de un lado para otro, una cosa y la otra. Y citas, pues ya ha tenido las citas de la psicóloga, pero en este momento que espere y nada. Y entonces no sé cómo era el detalle, que ella tiene una cita ahora el 6 para la psicóloga, pero entonces ya ella tiene todos los papeles, ya puso en derecho de petición, tiene tutela, tiene todos los papeles al día y nada, y esta es la hora pues que de enero que sí y nada. Y en este momento estamos pues a la herida, mi mamá está un poquito pues delicada de salud porque ella es un poquito pues
de la edad que tiene, desmemoriadita, ella está conmigo acá y entonces por eso estoy hablando yo por ella, a ver tú qué me puedes informar. Muy bien, muchísimas gracias por llamarnos. Muy buenas tardes, don Alexander. Bueno, de acuerdo a la información que me nos suministran del máster, ustedes tienen dos declaraciones, una a través de decreto 1290 y otra a través de la ley 1448. Me dicen que la declaración que hacen decreto 1290 es de no inclusión. Eso significa que deberíamos revisar toda la documentación y aún los actos administrativos que ha emitido la unidad para determinar realmente si están incluidos o no. El haber llevado en varias oportunidades documentación a la unidad de víctima o a los centros de atención no implica que estén en proceso de reparación, porque es muy probable que la no inclusión pues les genere que no los hayan enlistado para procesos de reparación. Por eso lo invito a que acompañe a su mamá el día que tiene la cita con la psicóloga y pida una cita con uno de los abogados que aparecen en los centros. Allí entonces podremos verificar claramente dentro de los sistemas que tenemos allí si están incluidos o no o qué procedimientos debemos seguir, en este caso pues los recursos de reposición pertinentes para insistirle a la unidad sobre el caso por los cuales han sido víctimas. Bueno, muy bien, tenemos otra llamada, nos está llamando Duván Albeiro Londoño. Sí. Sí, muy buenas tardes, bienvenido Duván. Señorita, muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su caso? Sí, señorita, lo que pasa es que yo ya llevo más de 11 años de desplazada y supuestamente me asignaron un turno para alojamiento y ya llevo 4 meses y no me han dado razón de nada, no sé ni en qué turno van. Pero necesito saber a ver en qué va el proceso mío para saber. Muy bien, muchísimas gracias por llamarnos. Muy buenas tardes, don Duván, ¿cómo le ha ido? Efectivamente, usted se encuentra incluido como población desplazada a través de la ley 387. Ha recibido a la fecha 3 ayudas humanitarias y en el momento tiene asignado un turno de ayuda humanitaria por alojamiento. Como podrá comprender, la unidad asigna turnos de ayuda humanitaria por alimentos o por alojamiento. Cuando las personas superan los 10 años después de haber sido desplazadas, el sistema inmediatamente les suspende los alimentos y les sigue asignando alojamiento hasta tanto ustedes reciban el auxilio de vivienda. Por el momento entonces tiene un turno de alojamiento, yo lo invito a que se comunique con la línea 018-091-1119 y allí verifique el turno que tiene o se presente a alguno de los centros de atención para que desde allí le podamos dar claramente el turno y la fecha en que podrá recibir entonces su ayuda humanitaria. Bueno, muy bien. Hablemos un poquito de los turnos como para despejar así las dudas de quienes lo puedan tener. ¿Se asignan turnos en qué casos específicos y cuál es el tiempo que cobija el turno hasta que se resuelva de manera permanente la situación? Pues mira, la unidad de víctimas tiene para atención a población desplazada unas ayudas, dentro de ellas la ayuda humanitaria que está dividida entre alojamiento y alimentos, ¿sí? Hoy la ayuda humanitaria por alojamiento la entrega directamente la unidad de víctimas y la ayuda humanitaria por alimentos la entrega el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Todas las personas que están incluidas en el Registro Único de Víctimas como desplazadas pueden recibir los dos componentes hasta los 10 años. A partir del 10º año de haber sido desplazado, no desde que son incluidos en el Registro Único de Víctimas, sino después de que se han desplazado, se les suspende automáticamente la ayuda humanitaria por alimentos. Esta ayuda solo podrá prorrogarse cuando hay unas condiciones particulares de vulnerabilidad, como enfermedades crónicas, discapacidades de alguno de los miembros de la familia o adultos mayores que vivan solos, ¿sí? Hay otros criterios que de acuerdo a las condiciones de vulnerabilidad de la familia se pueden prolongar. Sin embargo, la unidad ahorita a través del PARI, que es la actualización de la información de cada uno de los núcleos familiares, determinará si algunas de las familias por sus condiciones de vulnerabilidad podrá continuarles la prórroga con las ayudas humanitarias por alimentos así hayan superado los 10 años. Muy bien. Bueno, continuamos con este tema sobre los riesgos, las amenazas, las muertes que han tenido esas personas que han querido reclamar sobre sus tierras. Y la otra pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad del Estado sobre los reclamantes? En la ley hay una claridad y es que se les debe garantizar a todas las víctimas a nivel general, las que sufrieron homicidio, las que sufrieron desaparición forzada, su seguridad y la no repetición de los hechos. En el caso de las víctimas reclamantes de tierras, pues ha sido mucho más, las consecuencias han sido mucho más graves
¿Por qué razón? Porque muchas de las personas que hoy ocupan o que fungen como segundos o terceros ocupantes en esos territorios no los quieren devolver y están presionando a los campesinos reclamantes a no volver a sus territorios y a no hacer las reclamaciones. ¿El Estado qué tiene que hacer frente a estas situaciones? Pues garantizarle la seguridad a los campesinos que quieren retornar a sus territorios o incluso a quienes no quieren retornar, pero que ellos tengan la seguridad de que no van a sufrir un daño a su integridad física ni a su integridad emocional, porque es lo que han vivido en tiempos anteriores. Entonces el Estado tiene que garantizarle a estas personas su seguridad y sus condiciones para que puedan tener dignificación de sus derechos. Bueno, perfecto. Nos está llamando María Gladys desde Itagüí. María Gladys, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, niña. ¿Cómo le ha ido? ¿Bien? Buenas tardes, abogada. Muy bien, ¿y usted? Bien, muchas gracias. Cuéntenos. Mire, yo quiero que me resuelva una inquietud. Lo que pasa es que ahí me mataron en el 2008, me mataron a mi hijo en el barrio Caicedo La Toma. Yo en el 99, en el 98, perdón. En el 2008 yo tiré papeles. Para el 2010 me lo negaron y me mandaron una carta dándome 5 días para que apelara, para que mandara pruebas de que se hayan sido las autodefensas que lo hayan matado a él. Yo en ese tiempo no pude hacer esa diligencia. Para el 2012 yo volví y mandé un derecho de petición. Y ese derecho de petición no me lo contestaron, en ningún momento me lo contestaron. En cierta ocasión yo llamé y me dijeron que se había aceptado como víctima. Para el 2013 yo llamé y me dijeron que se había aceptado. Que fuera al Parque de los Deseos, que allá me decían qué documentación necesitaba. Ya reuní todos los otros documentos y los entregué. Ahora resulta y sucede que para el 2014 me dicen de que no ha sido reconocido como víctima. El 29 de mayo del 2014 mandé un derecho de petición. Este es el momento de que no me han resuelto el derecho de petición. Entonces mi pregunta es, abogada, si supongamos mi hijo era un líder comunitario, eran 5 pelados, en 7 semanas mataron los 5 pelados, de esos 5 han reparado 2, entonces ¿por qué el hijo mío si no había pruebas para repararme en el hijo mío? Muy bien, muchísimas gracias, María Gladys. ¿Qué le podemos decir? Bueno, doña María Gladys, muy buenas tardes. Pues lamentablemente el sistema de información nos reporta que usted mantiene el registro de no inclusión por el hecho victimizante del homicidio de su hijo. En este momento tiene disponible un acto administrativo a través del cual la unidad le va a informar por qué no está incluida. Yo la invito entonces a que se acerque a un centro de atención a víctimas. Si en el municipio de Itagüí, en la Casa de Justicia o en la Personería Municipal podrán acceder a ese acto administrativo, pues allá mismo podrá tramitar su recurso de insistencia a través del cual aportará tanto la información de los hechos con respecto al homicidio de su hijo, como también puede traer las circunstancias en que murieron los otros compañeros que también eran líderes comunitarios, para que sirvan de elemento y de prueba dentro de la insistencia que le vamos a hacer a la unidad de víctima en el recurso que usted va a presentar. Lo primero que tiene que hacer entonces es ir a notificarse del acto administrativo que ya está disponible para usted y posteriormente, con la ayuda de un abogado, ya sea de la Personería, de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría, hacer el recurso de insistencia de tal manera que la unidad vuelva con los nuevos elementos a estudiar su caso en particular. Muy bien, muchas gracias. Bueno, también saludamos ahora a Beatriz Elena. Beatriz Elena, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes. ¿Aló? Sí, buenas tardes, le escuchamos. Cuéntenos, ¿cuál es su historia? Mire, vea, es que yo ya estaba incluida para la carta cheque. Y hace un mes y medio larguito llamé ahí a Telemedellín y me dijeron que en los pocos días me llamaban, y me llamaron y me dijeron que estuviera pendiente, y hasta aquí nada. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué le podemos decir? Sí, le contamos pues que ella está incluida por ley 1448 en listado pendiente para reportar a indemnización. No significa que ya esté disponible su indemnización, sino que está enlistado en un sistema de información que la unidad de víctimas registra. Por lo tanto, ellos en los próximos días se van a comunicar con usted para citarla a un centro de atención, documentar el caso con respecto a la información que haga falta, y de esa manera ya establecer una fecha próxima para entregarle su indemnización. Muy bien. Karina, yo quería hacer una precisión.
Beatriz le está dando a doña Beatriz una información que es muy válida, pero también queríamos reiterarles de que hoy la Unidad Nacional de Víctimas está haciendo unos pagos de acuerdo a unas priorizaciones. ¿Cuál es la priorización? Primero, todas las víctimas que están cobijadas por la Ley 387, que tiene que ver con el desplazamiento. Luego, todas las víctimas que declararon bajo el decreto 1290, que era bajo la Ley de 975, Justicia y Paz. Y posteriormente, todas las víctimas que están dentro del decreto 1448 de 2011, perdón, la ley. ¿Qué sucede? Muchas de las víctimas que ahorita, de manera reciente, y que ya están incluidas, declararon, pues no van a tener esa indemnización, ese recurso económico no lo van a tener tan prioritario o tan rápido como esperaban. ¿Por qué razón? Porque hay unas priorizaciones dentro de la unidad y hoy se está tratando de que esas víctimas que estaban por el decreto 1290, que llevan casi 7 años a la espera, puedan ser reparadas en este momento y así se va a continuar con el procedimiento. Entonces, por eso a los televidentes se les está pidiendo y se les está informando que hay que tener paciencia, que una vez ya están incluidos, ya es una muy buena noticia porque ya están en el registro y que de ahí en adelante lo que falta es esperar un poquito para que puedan recibir su indemnización y que eso se hace a través de una llamada telefónica, de una visita o de una comunicación escrita que se le hace a cada una de ellas. Muy bien. Bueno, en esa responsabilidad del Estado hay unos pequeños grupos que resultan ser, digamos, vulnerables y que tienen de alguna manera cierta visibilización, por decir algo, las etnias, los líderes comunitarios, ¿tienen de pronto algún tratamiento especial estos líderes a la hora de ser amenazados? ¿Están como con mayor protección, por llamarlo así? No, la ley lo que nos indica es que la protección es para todas las víctimas. Sí. Como decíamos ahorita, para las víctimas reclamantes de tierras, pues ha sido mayor la protección porque han sido las personas que más han recibido amenazas. Estas amenazas se reciben porque hay opositores, ¿cierto? Hay personas que no quieren que las víctimas que están reclamando esos predios regresen a esos predios o los reclamen y por eso se ha hecho de esta manera. No significa que otras víctimas no vayan a recibir la protección. Las víctimas que han sido, han padecido cualquier tipo de delito y ya puede ser que fueron víctimas de un homicidio, de una desaparición forzada, de un reclutamiento de menores, pues también reciben protección porque han recibido amenazas por ser líderes, por llevar una representación, ¿cierto?, de sus organizaciones y en esa instancia pues también se les brinda la protección. El Estado tiene que ser garante de esa protección y de la seguridad de todas las víctimas en general y pues obviamente habrán etnias, habrán minorías, ¿cierto?, que requieran una protección especial, que requieran un proceso diferenciado, ¿cierto?, como lo trae la ley, pero todas las víctimas en general deben de recibir esa salvaguardia de parte del Estado. Claro, lo que pasa con esas víctimas es que, digamos, son las más visibles, son las que todo el mundo puede ver y son sujeto de mayor amenaza. Digamos que esa es la idea de que sepan que no están solos. Es el mensaje de fondo. Saludamos a María Eleonor. Buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes, ¿cómo está niña? Muy bien, muchas gracias. ¿Usted qué tal? Ahí pasando la niña. Cuéntenos. Pasándola nomás. Cuéntenos que aquí estamos para escuchar. Vea niña, es que pasa de que a mí pues ya me habían llamado pues desde hace 2 años me habían llamado pues que ya el caso mío estaba aprobado. Sí. Que me llamaban para llevar después unos documentos, después me llamaron, pues me mandaron una carta para que me presentara al abogado de aquí de Belencito. Yo estuve allá, llevé todos los papeles, después me llamaron en octubre que me presentara, entonces en octubre ya me llamaron que firmara todos los documentos, entonces la niña me dijo que para la carta cheque, que me llamaban primero, dice para que fuera, a donde un psicólogo, no sé dónde, por allá, dice a esta parte como de inciso, y que allá ya me decían en qué fecha, ya en diciembre o en enero, y que me daban la carta cheque.
Entonces resulta de que yo, como no me llamaron nada, yo estuve en el aguado. Allá una niña me dijo que no, que esperara que me llamaban. Yo volví ya hace como un mes, porque a mí me habían dicho que en abril. Sí. Entonces yo fui en abril, entonces ya una niña ya me dijo que no, que llamara a Bogotá, que yo Perfecto. ya tenía todo aprobado según los documentos míos, pero que llamara a Bogotá. Bueno, muy bien. Yo creo que aquí ya le tenemos una respuesta. Sí, doña María Leonor, pues nada muy nuevo a lo que usted ya sabe. Está incluida por ley 1448, toda su documentación está completa en el sistema de información y, como le digo, está dentro del listado de las personas ya listas para inclusión o programación de pagos. Como nos lo explicaba ahorita Nora, la unidad tiene unos procesos de priorización con respecto a las personas que declararon anterior a la ley 1448 y que aún se encuentran pendientes por indemnización. Como sabe, la ley establece un término de 10 años, o sea, a partir del 2011 hasta el año 2021, para hacer las entregas. No significa que todo ese tiempo se va a demorar, pero sí la invitamos entonces a que tenga un poco de espera mientras la unidad se puede comunicar con usted, que lo va a hacer, para explicarle y decirle cuándo podrá reclamar su indemnización. Bueno, muy bien. Tenemos otra llamada, nos está llamando María Amparo. María Amparo, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, señorita. Cuéntenos. Mira, primero decirles que tengo 70 años y me dieron una indemnización por mi hijo Robinson de Jesús. Entonces me llamaron y firmé los papeles en el aguado de Belencito. Y me dijeron que en un mes me estaban dando la indemnización, que me llamaban, que ya no había nada más que esperar el cobro. Y de eso ya hace más de un año. Yo vivo sola, soy una persona de 70 años. Quisiera que me dijeran algo sobre mi caso, porque entonces yo ya no sé qué creer, si me van a ayudar con la indemnización o si fue que, porque yo firmé unos papeles, Sí. pero no sé, pues ya desde eso vine, averigüé y siempre me dicen que espere. Entonces, usted, a ver, Muy ¿qué me bien. podrían decir ustedes y mi Dios les pague por la atención? Bueno, Doña muchísimas Mari. gracias. Qué pena. Doña María Amparo, muy buenas tardes. Mire, el sistema nos reporta que aún quedan algunos documentos pendientes para que adjunte. Por lo tanto, la invitamos a que se presente nuevamente a un centro de atención a víctimas, solicite un ficho con un enlace de reparación, lleva toda la documentación que usted tiene sobre el caso, de tal manera que ya quede completamente documentado y no sea sino que la unidad la incluya en el listado de personas para pago. Yo sé que la unidad va a tener en cuenta su condición de persona adulta mayor y sola para priorizar entonces la entrega de su indemnización. La invito entonces a que se presente a un centro de atención a víctimas y solicite una cita con un enlace de reparación. Bueno, muy bien. Nora, ¿cuál es la principal queja de los reclamantes? La principal queja de las personas que han sido amenazadas en este momento es que hay mucha lentitud en la evaluación de su riesgo. Y que una vez se evalúa el riesgo, para que se haga la resolución en la que se toman las medidas, pues también hay mucha demora. Entonces, ellos dicen que pasa mucho tiempo frente al momento en que sufre la amenaza hasta el momento en que realmente se le asignan las medidas de seguridad para que ellos puedan estar como más tranquilos. Entonces, yo creo que falta un poco de celeridad, aunque la unidad ha venido mejorando todos esos procedimientos, ha venido mejorando el sistema, pero creo que aún es necesario que se minimicen los trámites internos para que las víctimas puedan tener la garantía de que una vez reportan la amenaza puedan ser atendidos de manera inmediata. Bueno, muy bien. Ahorita hablamos un poquito de ese trámite, de qué es lo que pasa desde el mismo momento en el que se denuncia la amenaza, pero vamos a saludar a Adriana Lucía y después terminamos de discutir ese tema. Adriana, buenas tardes y bienvenida. Hija, muy buenas tardes con Adriana, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias. Amor, venga, lo que pasa es que a mí me mataron mi hijo. Yo llevé los papeles hace más de 6, 7 años más o menos. Llevé toda la papelería. Incluso yo en este momento tengo el radicado en la mano y quedaron de llamarme a avisarme cómo iba el proceso. Y a mí nunca me llamaron, nunca. Entonces yo llamo a averiguar qué pasó con eso, con el caso. Yo tengo un radicado que me dieron que porque la plata ya estaba lista, pero nunca me llamaron. Posiblemente porque los teléfonos estén malos, porque a mí me tocó cambiar el teléfono fijo, porque me estuvieron llamando a amenazarme. Incluso la policía vino y ellos fueron los que me sugirieron que cambiara el teléfono. Entonces puede ser por ese motivo por el cual no me han llamado, no sé qué pasaría. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué le podemos decir? Bueno, doña Adriana Lucía, le comento, su caso está incluido bajo la ley 1448 con toda la documentación completa. Si su situación es que no coinciden los teléfonos actuales con los inicialmente aportados, la invitamos entonces a que se acerque a un centro de atención a víctimas para que actualice su dirección y sus líneas de contacto, porque la unidad próximamente va a estarla llamando para terminar las gestiones y los trámites pertinentes previo a la indemnización, por cuanto ya usted se encuentra incluida y con toda la documentación completa. Ahorita se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría que cerráramos diciendo cuáles son esas medidas de protección que se están tomando para las personas que han sido amenazadas y cómo es el procedimiento desde el momento donde se instaura la demanda hasta que se comienzan a tomar esas medidas. Bueno, las medidas que se han tomado hasta el momento es que se les da un medio de comunicación, esto significa un celular, que es pago pues, por la Unidad Nacional de Protección. Algunos, dependiendo del riesgo, porque el riesgo se evalúa, entonces también se les da un chaleco antibalas, un hombre de seguridad, que es una escolta, para que esté de manera permanente con esa persona que ha sido amenazada. A algunas personas se les ha brindado auxilio de transporte para que haga sus desplazamientos a las reuniones donde tiene que participar, y a otras personas pues se les ha dado un carro blindado porque ya el riesgo es muy alto y esa persona necesita estar bajo esa protección. Esas son las medidas que ha venido tomando la Unidad Nacional de Protección. Eso se hace a través de un comité de evaluación del riesgo. Ese comité define cuál es el riesgo que tiene esa persona o esa organización, porque también se han tomado medidas de carácter colectivo cuando es una organización la que recibe las amenazas. Y allí pues determinan cuál es el riesgo y cuáles son las medidas que se deben de implementar para esa organización o para esa persona de manera individual. Bueno, muy bien, se nos acabó el tiempo. No, la invitación, sí, la invitación es que desde la alcaldía, la personería, la procuraduría se tienen acciones de atención temprana frente a ese tipo de amenazas a la población, tanto víctimas de otros delitos como víctima de despojo o de restitución de tierras. Entonces es pertinente que de manera temprana pues nos podamos acercar a la unidad de víctimas, a la Procuraduría o a la Personería, para que desde allí se puedan documentar los casos previo a la Fiscalía de la Unidad Nacional de Protección. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias, Nora. Muchas gracias a ustedes. A ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos dentro de 8 días a las 2 de la tarde aquí en Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Hasta entonces.